Muy buenas tardes, chicos. Hoy vamos a conocer el tema la estructura eficiente de capital. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El tamaño del pastel y el mundo perfecto. Modigliani y Mayer. Primero que todo, ¿qué es la estructura de capital? La estructura eficiente de capital es un tema fundamental de las finanzas corporativas porque busca responder una pregunta clave. ¿Cuál es la mejor combinación entre deuda y capital propio para financiar una empresa? Para entenderlo mejor, imaginemos que la empresa es un gran pastel. Este pastel va a representar el valor total de la empresa. Ahora bien, ¿quiénes van a tener derecho a una parte de este pastel? La respuesta es sencilla. Por un lado van a estar los acreedores, es decir, bancos o entidades financieras que prestan dinero a la empresa. Esta partecita va a representar la deuda. Ahora, por otro lado, están los accionistas, quienes van a aportar capital propio y son los dueños de la empresa. Entonces, la estructura de capital es simplemente la forma en cómo se va a dividir este pastel entre deuda y capital propio. Por ejemplo, una empresa puede financiarse de la siguiente manera: 30% deuda, 70% capital, o 60% deuda y 40% capital. La gran tarea del gerente financiero es lograr una combinación ideal que aumente el valor de la empresa. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a conocer la teoría de Modigliani y Mayer. En 1958, dos economistas muy importantes, llamados Franco Modigliani y Merton Mayer, revolucionaron las finanzas corporativas con una teoría que dejó sorprendido a todos. Ellos plantearon una pregunta simple: ¿realmente importa cuánto se endeuda una empresa? Modigliani y Mayer imaginaron un mundo perfecto en el cual no existían impuestos, no había comisiones, no existían costos de quiebra, todos tenían la misma información y el mercado funcionaba perfectamente. En este escenario ideal, Modigliani y Mayer demostraron matemáticamente algo impactante. Ellos decían que la estructura de capital es irrelevante, es decir, no importa si la empresa se financia totalmente con deuda, totalmente con capital o con una mezcla de ambos, el valor de la empresa seguirá siendo exactamente el mismo. Entonces, para entenderlo mejor, pensemos nuevamente en el pastel. Modigliani y Mayer decían que la forma de cortar el pastel no va a cambiar su tamaño. Aunque cambiemos la cantidad de deuda o capital, el pastel sigue siendo igual de grande. Ejemplo, si una empresa vale 1.000.000, seguirá valiendo 1.000.000 aunque cambie su forma de financiarse. Esto cambió completamente las ideas tradicionales durante esa época, porque ellos pensaban que endeudarse más automáticamente aumentaba el valor de la empresa. Sin embargo, eso no va a ocurrir dentro de un mercado perfecto. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta teoría? La teoría de Modigliani y Mayer fue la base de todas las teorías sobre estructura de capital. Aunque en el mundo real no existe un mundo perfecto, esta teoría permitió que los economistas empezaran a preguntarse: si en la práctica sí importa la deuda, entonces, ¿qué elementos del mundo real hacen que sí importe? Y justamente ahí aparecen factores como los impuestos, ahorro tributario y los costos de quiebra. Pero eso les explicará mi compañero. Por mi parte, eso es todo. Gracias. Continuando con la exposición, yo pasaré a exponer el impacto de las deudas. Mi compañera acaba de explicarnos un mundo perfecto, pero en la realidad corporativa siempre hay un actor que se lleva una parte de nuestra rentabilidad. En este caso estamos hablando del Estado a través de la SUNAT. Y aquí es donde la estructura de capital se vuelve vital, porque la ley tributaria trata de forma muy distinta a la deuda y al capital propio. Por ejemplo, si pedimos un préstamo, los intereses que le pagamos al banco se registran como un gasto financiero. Este gasto disminuye nuestra utilidad antes de impuesto, por lo tanto, terminamos pagándole menos a la SUNAT. En cambio, si usamos dinero de los accionistas, los dividendos salen de la utilidad neta, es decir, después de haber pagado impuesto,
los dividendos no nos ayudan a reducir ni un solo sol. Bien, esto da origen a uno de los conceptos más poderosos de las finanzas corporativas, lo que les voy a pasar a explicar, el escudo fiscal. Imaginemos una gran empresa comercial aquí en Huancayo. Cada vez que esta empresa decide financiarse con deuda bancaria en lugar de pedirle más plata a los socios, los intereses que paga crean un escudo que protege sus utilidades. En la práctica es como si el Estado estuviera subsidiando una parte de esa deuda mediante el ahorro de impuestos. Ese dinero que dejamos de tributar se queda en nuestra caja, aumentando los flujos de efectivo libres y haciendo que la empresa valga más. Bien, después de explicar el escudo fiscal, Midoglani y Miller corrigieron su teoría original y incluyeron los impuestos. Su nueva conclusión matemática fue radical. Si la deuda genera un escudo fiscal que nos ahorra plata, entonces la estructura de capital más eficiente para cualquier empresa sería endeudarse al 100%. Pero no es tanto así. Si miramos el mercado real, ninguna corporación sana está endeudada al 100%. De hecho, sabemos que demasiada deuda es un suicidio financiero. De por qué esta teoría choca con la realidad y cuál es el verdadero límite del endeudamiento, les hablará mi compañera a continuación. Bueno, continuando con la exposición, yo daré a conocer el lado oscuro de la deuda. En esta primera parte analizaremos el lado negativo del endeudamiento empresarial, específicamente los costos de quiebra y dificultades financieras. Muchas veces se piensa que endeudarse es bueno porque permite crecer más rápido y además genera beneficios tributarios, tal como observamos en las muchas empresas gigantes del Perú que tienen un apalancamiento financiero muy elevado. ¿A qué me refiero con esto? Es que la mayoría de sus inversiones que suele hacer la empresa es con dinero externo, no con su propio capital. Sin embargo, cuando una empresa se endeuda demasiado, comienza a aumentar también el riesgo financiero. Como observamos en la diapositiva, cuando la deuda crece excesivamente ocurren varios efectos negativos. Primero, incrementan los pagos obligatorios de intereses. Esto significa que la empresa tiene un compromiso fijo que debe pagar incluso si sus ventas disminuyen. Segundo, aumenta el riesgo y el incumplimiento, es decir, la posibilidad de no poder pagar esas obligaciones financieras. Tercero, se deteriora la estabilidad financiera, porque la empresa depende cada vez de financiamiento externo. Y finalmente, tanto inversionistas como acreedores perciben mayor riesgo, lo que provoca una disminución de la confianza y en la calificación crediticia de la empresa. Ahora bien, las dificultades financieras generan dos tipos de costos importantes. Por un lado tenemos los costos directos y por otro lado tenemos los costos indirectos. Y en los costos directos encontramos los honorarios legales, costos judiciales, gastos administrativos y procesos de reestructuración de la deuda. Mientras que en los indirectos muchas veces son más incluso peligrosos. Por ejemplo, la pérdida de clientes, la reducción de ventas, el deterioro de la reputación corporativa, la fuga de trabajadores talentosos y la menor confianza de proveedores e inversionistas. Podemos observar una relación financiera importante, que es a medida que la deuda aumenta, también aumenta el riesgo financiero, la probabilidad de quiebra y el costo de capital accionario. ¿Y por qué aumenta el costo de capital accionario? Porque los accionistas exigen una mayor rentabilidad para compensar mayor el riesgo que están asumiendo. Además, vemos otros efectos negativos como la restricción del acceso a nuevos préstamos, la presión sobre el flujo de caja y la pérdida de flexibilidad financiera para invertir o expandirse. Así que tenemos la siguiente idea clave, que es que la deuda excesiva puede destruir el valor empresarial. Es decir, que el problema no es usar la deuda, sino abusar de ella. Y justamente aquí surge una pregunta importante que nos debemos hacer. ¿Cómo encontrar el nivel adecuado de deuda sin poner en riesgo a la empresa? Y eso lo voy a exponer, presentar y dar a conocer en la siguiente diapositiva. Bueno, continuamos con la teoría del equilibrio estático o trade-off theory.
Esta teoría propone que la empresa debe encontrar un equilibrio óptimo entre los beneficios fiscales de la deuda y los costos de dificultades financieras. En otras palabras, el gerente financiero debe actuar como si estuviera manejando una balanza y encontrar el equilibrio entre ambas. Por un lado, la deuda genera ventajas tributarias y por el otro, demasiada deuda incrementa el riesgo y el costo financiero, como ya lo mencioné. Comenzando por el beneficio de la deuda, observamos el concepto del escudo fiscal. Los intereses pagados por la deuda son deducibles de impuestos. Eso significa que la empresa reduce el monto de impuestos que debe pagar al Estado. Aquí podemos observar su fórmula básica. El escudo fiscal es igual a intereses multiplicados por la tasa del impuesto. Por ejemplo, si una empresa paga 1.000.000 de soles en intereses y la tasa de impuesto es del 30%, el ahorro tributario sería de 30.000 soles. Ese ahorro incrementa el valor de la empresa. Sin embargo, el problema aparece cuando el endeudamiento comienza a ser excesivo. Como podemos observar, demasiada deuda genera mayores riesgos de insolvencia, incremento de los costos de quiebra, restricciones financieras, pérdida de confianza en inversiones y proveedores e incluso un aumento de costo de capital accionario. Por eso la idea central de esta teoría aparece en el siguiente cuadro de la diapositiva. El gerente financiero debe aumentar la deuda solamente hasta el punto donde el beneficio fiscal sea igual al costo esperado de las dificultades financieras. Esto llamado el punto óptimo de endeudamiento. Como podemos observar en el gráfico que tenemos abajo, la deuda y el valor de la empresa se están graficando mediante una curva. Al inicio, cuando la empresa empieza a endeudarse moderadamente, el valor empresarial aumenta gracias al escudo fiscal, pero llega un momento en el que el riesgo financiero comienza a crecer demasiado y los costos superan a los beneficios. A partir de este punto, el valor de la empresa empieza a disminuir. Por eso la gráfica tiene forma de campana, y justamente esa es la gran conclusión de esta teoría. La deuda crea valor hasta que el riesgo comienza a destruirlo. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo saber exactamente cuál es la combinación ideal entre deuda y capital propio? Y eso lo procederé a explicar en mi siguiente diapositiva. Bueno, llegamos al veredicto de la estructura eficiente del capital. La idea principal es que existe una combinación óptima entre deuda y capital propio para maximizar el valor de la empresa. Es decir, que la empresa debe buscar un punto exacto donde el costo de financiamiento sea el más bajo posible y al mismo tiempo el valor de la empresa sea lo más alto posible. Y aparece el concepto fundamental de el WACC o el costo promedio ponderado de capital. El WACC representa el costo total de financiamiento de la empresa, considerado tanto deuda como capital propio. Y su fórmula para poder hallar nosotros el WACC es la deuda sobre el capital propio por el costo de la deuda por 1 menos la tasa de impuestos más el capital propio sobre el valor total de la empresa por el costo del capital accionario. La lógica financiera detrás de esta fórmula es muy importante. Si el WACC disminuye, el valor de la empresa aumenta, pero si el WACC aumenta, el valor de la empresa disminuye. Por eso, el objetivo del gerente financiero es encontrarle el punto donde el WACC sea el mínimo. En el gráfico que podemos observar a continuación, precisamente nos da a conocer el equilibrio óptimo. La línea azul representa el valor de la empresa, mientras que la línea verde representa el WACC. Podemos notar que existe un punto donde el WACC alcanza el nivel más bajo y simultáneamente el valor empresarial llega a su máximo. Ese es el punto de estructura eficiente del capital. Además, también tenemos el siguiente ejemplo, que una empresa podría operar eficientemente con una mezcla de 40% de deuda y 60% de capital propio. Sin embargo, esta combinación no es universal. Como lo mencionaba en mi primera diapositiva, hay varias empresas que tienen un gran apalancamiento financiero, por lo que estas probabilidades se invertirían, donde en algunas empresas tendría el 60% de deuda y solo el 40% de capital propio. Pero depende de factores como el riesgo del negocio, la estabilidad de ingresos,
el sector económico y la capacidad de paga de la empresa. Por ello, no existe una estructura perfecta para todas las compañías. Y bueno, finalmente quiero cerrar con una idea importante, y es que la mejor estructura de capital no es la que tiene más deuda, sino la que maximiza el valor de la empresa. Muchas gracias.